Buenas noches, tengan todos y todas bienvenidos a este encuentro, a este conversatorio sobre los problemas que le ha generado al sector cultural esta pandemia, esta terrible pandemia que está afectando a todo el mundo. Yo soy Pedro Julio Quesada y presido la Federación Dominicana de Arte y Cultura. Desde hace unas semanas, varias semanas, la maestra Senia Rodríguez se acercó a nosotros, a la federación, planteándonos la situación del sector de las escuelas de danza, ¿no? Todos sabemos el tema del COVID, la forma en que se transmite. Y entonces las escuelas de danza y muchas otras áreas de las artes prácticamente han tenido que paralizar sus actividades y todas sus operaciones. Producto de esa inquietud de la maestra Senia Rodríguez, nosotros hicimos contacto de inmediato con la Federación de Medicina del Deporte que dirige el doctor Milton Pinedo y le planteamos la inquietud. De inmediato, la Federación de Medicina dijo que sí, que eso era posible y que nos iba a ayudar. Y esta noche vamos a tener un compartir muy, yo creo que nos va a arrojar mucha luz sobre cómo podemos manejar esta pandemia y el tema de nuestras escuelas, con un médico experimentado que ha estado trabajando este tema, que es el doctor Elías Pérez, que ya está con nosotros y que nos va a edificar sobre esta realidad tan dura. Sabemos de escuelas que han cerrado, la cultura, el sector cultural en general, tiene 7 meses cerrado sin que haya ningún tipo de respuesta sobre el particular. Esta es un área importante, es un área de la economía de la República Dominicana. El sector cultural genera empleos, genera riqueza y sobre todo genera un bienestar que muchas otras áreas no lo pueden dar, que es el bienestar emocional que tanto necesita el mundo en este momento. Entonces, en ese sentido, hoy vamos a estar compartiendo estos temas. La profesora Soraya Gallardo, en representación de las escuelas, nos va a dar una panorámica de cuál es la realidad del sector de la danza, aunque aquí hay gente, déjeme decirle, que hay gente conectada del área de teatro, hay gente conectada del área de cine, hay mucha gente conectada de otras áreas que han sido igualmente afectadas y que le interesa escuchar este taller. Entonces, la profesora Soraya nos va a hablar un poco de cómo se origina este tema y de la realidad que viven las escuelas, que han hecho que las escuelas de danza se articulen en un organismo que se va a dar a conocer hoy, yo creo, que se llama Asociación Dominicana de Profesionales de la Danza, que lo va a dar a conocer la maestra Mónica Despradel. Luego de Soraya y de Mónica, en orientarnos un poco sobre esta realidad, entonces vamos a tener ya la participación del doctor Elías Pérez. Luego de la participación de Elías, vamos a tener unos comentarios sobre el particular del doctor Milton Pinedo. Luego van a venir las reflexiones, las preguntas de ustedes. Y por último, la maestra Senia Rodríguez va a despedir, con unas palabras, va a despedir el taller. Yo, antes de abrir los micrófonos a Soraya y a Mónica, yo quiero decir que el objetivo de este encuentro de hoy es generar un documento escrito, consensuado, que el sector de la danza y, por qué no, el sector de la cultura le pueda presentar a la brevedad posible a el área sanitaria del país, al Ministerio de Salud de este país y al Ministerio de Cultura. Esa es la creencia que tenemos, de que no podemos quedarnos aquí en este taller y en unos tics que vamos a recibir hoy, sino que debemos lograr que el sector de salud de la República Dominicana conozca de nuestra necesidad, conozca
de un documento que debemos elaborar y que debe salir de todas estas anotaciones que vamos a tener hoy y de otras que ya el sector de la danza ha ido haciendo, y entonces podamos tener un visto bueno como lo han tenido los hoteles, bares y restaurantes. El turismo acaba de abrir, los aeropuertos están abriendo y todos han abierto con un protocolo, que es lo que nosotros como sector cultural queremos. Así es que no abundo más sobre el particular. Esta es la agenda que vamos a tratar de realizar en el más breve plazo posible, y reitero, necesitamos al final tener una propuesta concreta para el Ministerio de Salud, que es la autoridad responsable de autorizar que este tipo de actividades puedan operar sin mayores contratiempos, y del Ministerio de Cultura. Esa es, en sentido general, la urgente motivación de esta noche. Dicho esto, yo quiero dejarlos con la profesora, la maestra Soraya Gallardo, quien nos va a hablar sobre la realidad del sector y el por qué entonces estamos aquí hoy, esta noche, compartiendo este tiempo entre todos. Profesora. Buenas noches. Para mí es un honor y un placer estar en este espacio, pero primero, si me lo permite, le voy a dar la palabra a la señora Mónica de Frader para que ella pueda decir y cuál ha sido y cuál fue a la segunda pregunta, continúo yo. Gracias. Pues Mónica, estamos con usted. Mónica, no se escucha tu micrófono. Ok, ahora sí. Buenas noches, ahora sí. Sí. Hay un ruido que escucho un poquito. Okay. Parece que hay que apagar los micrófonos de los demás, porque se oye un eco. Bueno, primero que nada, yo quiero agradecer con mucho ahínco a la Federación Dominicana de Arte y Cultura, que decidió pues oír la voz de señas y abrir este espacio que de seguro va a ser de mucha utilidad. Después también, obviamente, al doctor Elías Pérez y al doctor Milton Pinedo, que van a exponernos y que va a ser tan importante para que lo que uno busca pues se haga con las personas con autoridad y con conocimiento del tema, para poder terminar de construir lo que es una necesidad para las escuelas de la República Dominicana de danza. Soraya me cedió la palabra porque sí, queremos contar un poquito cómo surgió todo esto. El gremio de la danza, que siempre ha sido un gremio quizás afectado, visto, pero utilizado a montón, pero sí un poco acéfalo, igual que otras ramas del arte, pero vamos a hablar de danza, que es lo que estamos hablando. Pues esta pandemia ha dejado algo positivo, como ha dejado en otras épocas, porque hace 20 años, hace 15 años, hace 10, muchos de nosotros, muchas compañeras han tratado de hacer asociaciones o instituciones que nos unen como voz. Y esta vez la pandemia, precisamente el COVID, pues nos ha unido a través de unos talleres que hicimos con las escuelas de danza, y identificamos que había que no solamente unirse para tener una voz y para identificar las necesidades del gremio, sino para motivarnos a ser capaces de saber cuáles son las necesidades inclusivas de todos los géneros de la danza profesional de nuestro país, que son muchos, que se abren a un campo hermosísimo y que hay que investigar, sino también hacerlo con la conocimiento. O sea, obligarnos a
exigir a base del conocimiento de lo que nos puede dar esa llave para abrir las puertas. Y que por eso hoy, con tanta seriedad, queremos pues llamar la atención de que estamos aquí, somos otras instituciones más, somos de cultura, un movimiento de cultura necesario para un país que necesita seguir su vida y que necesita hacer lo que puede hacer y lo que sabe hacer muy bien. Entonces, nos unimos y creamos, que yo siempre digo que la creación de voz, la creación de compromiso es a veces hasta más que la legal, pero estamos ya casi, vamos a decir, cerrando la legalidad de la Asociación Dominicana de Profesionales de la Danza. Esto está compuesto por un grupo hermosísimo de 25 fundadoras que nos unimos, como les decía, en estas reuniones para hablar de las escuelas, y terminamos pues haciendo esta asociación. Esta asociación que tiene como presidente a Isadora Bruno, y yo soy vicepresidente junto a Wilda Polanco, más otras 13 compañeras hermosísimas que son directivas, más otras 13 compañeras más que son también fundadoras junto con las directivas, pues nos hemos unido con la siguiente misión. Voy a decir la misión, que es mucho más que solo palabras, pero que yo pienso que encierra mucho lo que nos vamos a dedicar. Estamos trabajando, porque ya estamos trabajando, para impulsar el desarrollo de la danza profesional en todos sus géneros y manifestaciones a nivel social, a nivel educativo, a nivel legal, cultural, espiritual, artístico y laboral. Dignificar las condiciones de trabajo de los profesionales de la danza a través de las intervenciones que impulsen el crecimiento de las industrias culturales y creativas de danza, tanto públicas como privadas, es una de nuestras misiones importantes. Así como evidenciar o proponer políticas que impacten al gremio en los niveles culturales, formativos y laborales. Eso es la estructura de nuestra misión. Más allá es identificar para proveer que lo que existe pues se haga, que las políticas que ya interfieren en nuestra profesión se apliquen, que las evidencias de resultados que están teniendo el sector pues se tomen en cuenta y se traten como en la medida de la profesionalidad posible. Nuestra visión es cohesionar a toda la comunidad de danza nacional, con el objetivo de garantizar sus derechos y deberes, velar porque se cumplan y se realicen propuestas con nuevas estructuras de cambio en búsqueda de mejores resultados para el gremio de la danza y las industrias de danza de la República Dominicana. Nuestros valores: compromiso, responsabilidad, conciencia ecológica, parte esencial de un ser humano, respeto, solidaridad, fortalecimiento de la identidad, muy importante, y equidad. Equidad porque dentro de todo el sector hay un montón de riquezas que en muchos casos se ha visto o separada del gremio o no dándole la importancia del mismo. Y eso es lo que queremos, que el gremio se une y que sienta que hay un grupo que vamos a fundar una asociación que es de todos el sector de la danza y que servirá para el futuro, para tener un lugar donde realmente podamos ser asesores, proveedores de circunstancias, de leyes, etcétera, etcétera. Estamos en pañales, pero como buenísimo, hay mucha gente seria en muchas oportunidades y creo que este va a ser uno muy bueno. Así que mil gracias, porque creo que el tema de que la industria cultural empiece ya a convivir con esto de aquí hacia un tiempo mucho más extenso que solo estos 7 meses. Y es momento de que la cultura se le tome en cuenta como una industria importante para los que viven de ella, pero también para el balance emocional y espiritual de los pueblos.
Así que, nada, esta es mi presentación de la Asociación Dominicana de Profesionales de la Danza, que ha elaborado, sí, un protocolo y que a hoy pues va a poder Soraya explicar toda la situación y que ustedes van a poder pues sumar lo necesario a este protocolo para que sea ya una validez, que tenga la validez necesaria para que podamos contar con la legalidad de nuestras aperturas seguras hacia un camino hacia adelante, hacia el futuro cercano. Yo, si me siguen dejando hablar, yo hablo por mucho, pero no sé el tiempo que tengo, porque hay muchos temas que hablar, Pedro Julio. Yo creo que ya mi intervención puede llegar hasta aquí, porque sé que el tema esencial es discutir sobre el protocolo. Y como ven, tenemos muchas ganas de discutir otras cosas, pero creo que hasta aquí la presentación de la Asociación Dominicana es de todos. Síganos, vamos a llamarlos para que discutamos circunstancias seguras de la danza. Qué bueno, gracias. Gracias, Mónica. Bueno, pues fíjense cómo una crisis genera una oportunidad. Fíjense cómo todo un sector se está uniendo alrededor de esta dura realidad de escuelas que están cerrando y de gente que se ha quedado sin trabajo y con situaciones bien difíciles. Maestra Soraya, entonces le toca a usted ahora. Sí, gracias, Pedro Julio. Muy amable. Por favor, hay unos micrófonos que no están abiertos y se oye un murmullo. No sé si ustedes lo escuchan. Ok, bien, buenas noches. De nuevo, muchas gracias a la Federación de Arte y Cultura y gracias de nuevo a los doctores Elías Pérez y Milton Pineda y por supuesto a nuestro querido Pedro Julio por permitirnos estar acá y compartir todo esto. Bueno, yo en representación de las escuelas quiero expresar nuestra preocupación, nuestra angustia en todo este proceso y nueva forma de vida que nos ha generado, bueno, la vida, el universo, pero entendiendo que a partir de los años he aprendido que la vida da cambios y que el ser humano debe adaptarse a esos cambios. Pero estamos muy preocupados en las escuelas porque, como dijo Pedro Julio, tenemos ya 7 meses cerrados. Escuelas con muchas historias, mucho tiempo, que tenían en su haber, han sido afectados a nivel económico, sobre todo, que es nuestra preocupación. Porque, bueno, el artista siempre está creando, y entonces esto es parte de una oportunidad para poder crear y ser más creativos. Pero a nivel de situación económica, no ha afectado impresionantemente porque ni siquiera hemos tenido ningún apoyo de las instituciones gubernamentales. No se nos pensó, no solamente a nosotros, el gremio de la danza, es a todo el artista dominicano. No tuvimos apoyo a nivel económico para nada. Hay escuelas que han tenido que cerrar, hay escuelas que estamos endeudadas enormemente porque los que tenían los recursos para poder sostener a sus maestros por un tiempo, pues se le acabó ese recurso. Las personas que estábamos alquiladas en espacios de plazas o estudios, si no tenemos recursos de entrada, no vamos a poder pagar este local y tenemos unas deudas grandísimas con relación a eso. Pero sobre todo, el dominicano, que es un bailador desde sus inicios, de su historia, desde que nacemos, nos brincan para bailar, ¿no? También tenemos
el baile como una forma de poder equilibrarnos emocionalmente y mentalmente. La gente baila, el dominicano baila y baila por todo. Entonces, aunque lo hagamos en la casa y hemos encontrado y creado de nuestros mismos espacios cómo movernos y de ahí ha surgido muchísimas creaciones en compañías, bailarines. Los niños, los jóvenes, hemos estado tratando de trabajar con ellos para trabajar ese equilibrio espiritual y emocional que a partir de la danza y las artes necesita el ser humano para poder estar en equilibrio. Perdonen que repita tanto esta palabra. Porque es importante para el ser humano estar en equilibrio. Entonces, hemos tenido que estar en clases virtuales. En su mayoría de las escuelas hemos hecho este cambio del salón de danza a la virtualidad. Pero no es lo mismo, sobre todo cuando hablamos de niños pequeños, niños de 4, 3 años, 5 años, que son los niños que necesitan el seguimiento de su maestro para estar en este tipo de clase. Porque también los padres tienen sus responsabilidades y obligaciones y entonces no ha sido muy difícil este proceso. Queremos regresar a aula, queremos salvar nuestros espacios y para eso tenemos que volver a abrir esos espacios. Como dijo Pedro Julio, ya se han abierto todos los espacios, inclusive los gimnasios ya están abiertos. Ya van a abrir los teatros próximamente. Entonces, tenemos la necesidad de abrir. Sé que hay muchas escuelas que de alguna manera han tenido clases semipresencial o clases privadas que han comenzado hace como unas semanas, un mes, porque ya estaban muy cansados de llevar esa carga tan grande y tenían que ir buscando soluciones. Pero lo que queremos esta noche es, como dijo Pedro Julio, crear y afianzar un protocolo que este grupo de danza ha conversado en todas estas escuelas, que al principio nos hemos juntado alrededor de 22, 23 escuelas, y a partir de un protocolo que la señora Sara Estevas, directora ejecutiva de la Academia Ballet Concierto, creó con aportes de diferentes instituciones de danza de Estados Unidos y también notas seleccionadas de informes de salud de grupo de trabajo fuera del país y de profesionales de la danza, creó ese protocolo. Y nosotros como escuela dentro de la asociación y de un espacio llamado Escalando, que están también los miembros fundadores, que son escuelas también que tienen escuelas, hemos visto este protocolo, lo hemos estudiado y hemos hecho aportaciones en este protocolo. Pero queremos que gracias a Dios, Senia tuvo esa muy excelente idea y contactó a Pedro Julio, saber si vamos a buen camino, si lo que estamos creando está bien y que vamos a estar protegidos toda la familia dancística dentro de esas aulas y esos espacios y esas instituciones. Y por eso agradecemos tanto este especie de taller conversatorio que tenemos hoy. Usted me dirá, Pedro Julio, si usted quiere que yo hable sobre este protocolo, y que después puedan Soraya, pienso que como ya ustedes tienen un documento que lo quieren validar, lo quieren revisar, pienso que le podemos dar la palabra al doctor Elías Pérez
Y ustedes entonces, con todos esos Ok. insumos de Elías, que Elías les va a dar, entonces ven el documento que ustedes tienen y lo fortalecen, lo refuerzan. Bien, Ok, entonces yo le quiero dar la palabra. de acuerdo. Bien, gracias, Soraya. Yo le quiero dar la palabra al doctor Milton Pinedo, quien es el presidente de la Federación de Medicina del Deporte, para que él se encargue de presentar al doctor Elías Pérez. Doctor Milton, los micrófonos son suyos. Bueno, gracias, buenas noches. Y para nosotros es un placer compartir la experiencia que hemos tenido en el deporte, tanto nacional como internacional, y poder ayudar en la medida de nuestras posibilidades a un sector tan importante y tan ligado al deporte como la danza. Yo quiero decir que la danza y el deporte hasta comparten métodos de entrenamientos y hay muchas disciplinas deportivas que son prácticamente danza, porque el deporte sobre hielo, además el trampolín, el nado sincronizado y muchas disciplinas deportivas prácticamente tienen su base fundamental en la danza. Es decir, que un protocolo en el deporte, en este caso de prevención del COVID, tiene mucha similitud con las actividades de la danza. Los protocolos en el deporte son importantes como experiencia porque están aprobados. El deporte fue la primera actividad en el mundo que logró aprobación de protocolo porque es una actividad que genera mucha demanda desde el punto de vista económico y desde el punto de vista laboral también. Entonces, en República Dominicana, la Federación de Medicina del Deporte elaboramos un protocolo y es el protocolo que ha sido aprobado por el Ministerio de Salud Pública, que lo ha llevado el Comité Olímpico Dominicano. Ese protocolo está a su disposición porque es un protocolo bien detallado y lo pueden utilizar como ustedes consideren. Pero creo que es necesario ya que el sector de cultura en todas sus manifestaciones y en la danza principalmente ya entre, se reactive y pueda reanudar sus actividades. Así que de entrada los voy a dejar con el doctor Elías Pérez González, que es especialista en medicina del deporte, tiene una maestría también en epidemiología y ha trabajado, fue la persona que llevó al Ministerio del Deporte y nos representó para conformar lo que ha sido el protocolo que se llevará a cabo en los atletas nacionales. Y este protocolo ha dado lugar a una experiencia interesante que es una burbuja olímpica, donde a partir de la semana que viene estarán concentrados los atletas en el albergue olímpico, que es un lugar en donde los atletas van a estar alojados, y ahí se va a hacer una burbuja en donde tendrán las muestras y no podrán salir durante un tiempo porque estarán en preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio el próximo año. Es decir, que las experiencias del deporte en alguna medida son beneficiosas para un sector como la danza. Así que los dejamos con el doctor Elías Pérez González y es un placer para nosotros ser útil a cualquier otro sector. Gracias a Pedro Julio, desde que me manifestó la idea, prácticamente le dijimos que sí y comenzamos los trabajos. Así que muchas gracias, buenas noches y a sus órdenes y los dejamos con el doctor Elías Pérez González, que es el primer vicepresidente de la Federación de Medicina del Deporte. Buenas noches. El micrófono, doctor. Ok, buenas noches. Ahora sí. Ok, buenas noches a todos. Queremos darle las gracias a la Federación Dominicana de Arte y Cultura por la oportunidad que nos da de operar y apoyar en esta iniciativa que ustedes tienen con relación a su lucha para la incorporación y la reactivación de lo que son las escuelas de danza. Este protocolo está diseñado partiendo como base el protocolo que ya el doctor Milton Pinedo estuvo mencionando, que fue diseñado para los deportistas de alto rendimiento. Como bien dijo el doctor Pinedo, existe una gran similitud
entre muchas de las disciplinas deportivas y también las actividades que se hacen en las escuelas de danza. Entonces, lo que hemos hecho es prepararles una propuesta para que ustedes tengan más o menos herramientas que les pueda ayudar a diseñar ese protocolo, y en cualquier situación que entiendan que podamos ser útil, también puedan solicitarnos nuestro apoyo, y con todo el amor y el cariño le estaremos apoyando. Entonces, este protocolo fue diseñado en 3 fases. Lo primero es, tenemos que conocer a qué nos estamos enfrentando. No sé si podrían, por favor, presentar la diapositiva. Ok, entonces, perfecto. Entonces, en la siguiente, lo primero que nosotros tenemos que ver es cómo nosotros vamos a lograr qué es lo que estamos haciendo, a qué nos estamos enfrentando. Tenemos que conocer lo que es. Sabemos que es un coronavirus, ya todos hemos escuchado sobre lo que es el coronavirus. Como muchos sabemos, ya el coronavirus no es algo nuevo, es algo que de hace muchos años ha existido en la humanidad. Entonces, ahora mismo lo que estamos ante una situación de un nuevo coronavirus que fue identificado en Wuhan, en China, a finales del año pasado, y de ahí es que viene el nombre de COVID-19, pero que pertenece a una familia que produce un síndrome respiratorio agudo. Entonces, esta es la enfermedad, o sea que principalmente las enfermedades del coronavirus son un síndrome respiratorio. El COVID-19 se ha identificado como la enfermedad. Por favor, la siguiente. Entonces, cuando hablamos de COVID-19 o COVID-19, lo que estamos hablando es de la enfermedad que es producida por el coronavirus. Y esta enfermedad, entonces, va a dar algunos síntomas. La siguiente, por favor. De estos síntomas, hay 3 que son los más frecuentes que se presentan, como es la fiebre, la tos seca y ese cansancio extremo que caracteriza a las personas que están afectadas de la enfermedad. Pero estos no son los únicos síntomas que se presentan en esta enfermedad. De hecho, todavía hoy en día están apareciendo síntomas nuevos. Todavía es una enfermedad que se está descubriendo. Todavía no se sabe mucho sobre ella. Hay algunos que dicen que creen inmunidad, otros dicen que no creen inmunidad, que los anticuerpos que se generan aquellas personas que han estado afectados por la enfermedad duran poco tiempo. Algunos hablan de 2 meses, 3 meses. O sea, como podemos ver, todavía se está conociendo la enfermedad. No hay un tratamiento específico, todavía no hay vacunas. Es una enfermedad que puede atacar a cualquier persona, como acabamos de ver este fin de semana. Incluso el presidente de los Estados Unidos, con todo y el protocolo de restricciones de acceso y de proximidad que tiene la Casa Blanca, también se enfermó de COVID. Entonces, esto hace más complejo diseñar un protocolo que permita, que garantice o que evite la transmisión de la enfermedad. Entonces, hemos visto que innumerables personas con diferentes condiciones han padecido la enfermedad. Ahora bien, ¿qué característica tiene esta enfermedad? Esta enfermedad tiene una característica muy singular. El 80% de las personas que están infectadas del virus no presentan síntomas, o los síntomas son sumamente leves. Esta es una de las principales complejidades que tiene el manejo de esta enfermedad, porque muchas personas, estando positivas, estando enfermas, andan normalmente en medio nuestro transmitiendo el virus. Y esto es lo que lo hace más complejo, sobre todo en las disciplinas deportivas, o en este caso en lo que es baile y danza, porque son actividades que requieren una aproximación de las personas para hacer una buena ejecutoria de esta disciplina o de esta actividad. Entonces, como podemos ver, aproximadamente solo el 20% de las personas que se infectan desarrollan síntomas que requieren un aislamiento, ponerla en cuarentena o separarla de los demás, que son los que se pueden identificar. Pero tenemos un abanico de un 80% de las personas que sí están infectadas y que pueden transmitir la enfermedad. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de esos casos de la enfermedad, vemos que en República Dominicana el índice de infección anda por un 12%. ¿Qué quiere decir eso? Que de todas las personas que se han infectado de COVID,
que se le ha tomado muestra, de todas las muestras que se han tomado, alrededor entre el 12 al 13% de las personas han dado positivo. Podríamos decir que en República Dominicana la enfermedad está en descenso, pero nos está diciendo que de cada 100 hay 12 que tienen síntomas, y de esos 12 tendremos unos 8 o 9 que, estando positivos, no manifestarán síntomas. De los 12 que se infectaron, hay 8 o 9 que no manifestarán síntomas. Y aunque vemos que en muchos lugares toman la temperatura, esto no es una garantía de que no esté infectado. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de esto. Entonces, de todas las personas que se pueden infectar de la enfermedad, hay grupos específicos que tienen mayor riesgo de enfermarse. Por ejemplo, tenemos el personal de salud por el contacto directo que tiene con los pacientes afectados, las embarazadas. Tenemos que, por ejemplo, en República Dominicana, el 33% de los afectados son personas que tienen problemas cardíacos, los cardiópatas. También vemos que un poco más del 20% de los diabéticos son de los que están infectados. O sea que podemos ver que entre cardiópatas, hipertensión arterial y diabético está el 50% de las personas afectadas. Pero también tenemos niños afectados, tenemos jóvenes, tenemos adultos. O sea que cualquier grupo poblacional puede afectarse de la enfermedad. Sí. Lo que se ha podido ver que hay una característica común en todos ellos es un déficit del sistema inmunológico. Entonces, toda persona, vemos que la obesidad también está sumamente afectada. Entonces, como podemos ver, no tenemos una garantía de que las personas que no tengan síntomas no estén afectadas. Entonces, eso obliga a tener que seguir algunos protocolos. Entonces, ¿cómo la enfermedad se propaga? Pues hacemos a la siguiente, por favor. Podemos ver que la enfermedad básicamente se propaga de dos maneras. Por favor, la siguiente diapositiva, que es la transmisión de persona a persona, ¿de acuerdo? Y a través de contacto con las superficies contaminadas. Las partículas del virus que produce el SARS-CoV-2 o de COVID-19 son partículas que son relativamente grandes. Entonces, cuando las personas hablan, respiran, siempre va a salir esas partículas, pero no llegan muy lejos, como otras partículas de otras enfermedades. No llegan muy lejos, caen rápidamente al suelo. Entonces, es por eso que se ha delimitado una distancia, lo que se llama el distanciamiento social, que tiene que rondar. Se habla normalmente de 2 metros. Últimamente, la Organización Mundial de la Salud habla de 1 metro. O sea, estamos hablando de una distancia segura. Pero, ¿qué pasa con esta distancia? Esta distancia estamos hablando de personas paradas, estáticas, sin movimiento, porque la partícula cae relativamente rápida, pero no cae inmediatamente. Si estamos en movimiento, puede una persona que esté en un lugar desplazarse y otra ocupar ese espacio antes que la partícula caiga y contaminarse. Por ejemplo, eso lo vemos muy frecuente, se discute, por ejemplo, en ciclismo se sugiere una distancia de 20 metros entre un ciclista y otro cuando están de manera lineal, para que puedan ver la diferencia de 1 metro a 2 de manera estática. A ciclismo sugiere unos 20 metros. Si usted está corriendo, caminando, ahí van 5 o 10. En el caso del baile, que estaríamos en movimiento, lo que se aconseja es delimitar el espacio donde cada una de las personas estaría desenvolviéndose. Entonces, la otra forma de contagio de la enfermedad es mediante el contacto con superficies contaminadas. Al respirar, las partículas caen. Por ejemplo, en escuelas de danza están las barras que sirven de apoyo para las bailarinas practicar algunos movimientos. Entonces, estas podrían contaminarse. Entonces, si una persona contamina sus manos tocando cualquier superficie, sobre todo la superficie de aluminio, que se dice que en las superficies de aluminio y plástico pueden durar hasta 72 horas el virus vivo en esa superficie. Entonces, esto hace que si la persona se lleva las manos a la cara contaminada, entonces pueda llevarse el virus a la cara y pueda entonces
contaminarse de la enfermedad. O sea, como podemos ver, estas son las principales formas en las que la enfermedad puede transmitirse de una persona a otra, de forma directa o de manera indirecta, utilizando algunos vehículos de transmisión, como hemos mencionado anteriormente. Entonces, como ya hemos dicho, el virus vive en la superficie determinados tiempos. Ahí les he puesto en la presentación cuánto puede durar vivo, puede pasar a la siguiente, el virus, dependiendo del tipo de superficie sobre la cual caiga. Ya vimos que, por ejemplo, el plástico y el aluminio, que puede durar unas 72 horas, ¿de acuerdo? Y así va a variar. Como podemos ver, donde menos dura es sobre el cobre, que dura aproximadamente 4 horas. Muchos conocemos que el cobre tiene algunas características antibacterianas que pues, elimina rápidamente algunas partículas. Ahora bien, pasemos a la siguiente. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Cuáles son los que se recomiendan en sentido general para prevenir la transmisión de la enfermedad? Es protegernos y prevenir la propagación. Entonces tenemos lo que es el lavado de las manos, puede ser con agua y jabón simple, no tiene que ser ningún jabón especializado, con cualquier jabón que utilicemos para lavarnos las manos es suficiente, ¿de acuerdo? Porque no es en tanto en sí la sustancia que contenga el jabón, sino el jabón per se que destruye las capas del virus y lo hace inerte. También se pueden utilizar ya, como todos conocemos, las soluciones de gel alcoholada al 70%. Eso es importante, que debemos garantizar que el gel esté al 70% para que sea efectivo como medida desinfectante, en este caso del virus, ¿de acuerdo? Tenemos que evitar el tocarse la cara con las manos, porque independientemente de que mantengamos nuestras medidas de higiene, en algún momento o en cualquier momento podemos contaminarnos las manos y llevarla a la cara. Hay diferentes estudios que dicen que una persona normalmente se toca la cara hasta 300 veces. Hay otros dicen que más, por diferentes razones. Entonces tenemos que ir creando los hábitos de evitar tocarnos la cara. En los deportes, en baile y todo eso, normalmente se tiende la costumbre de irse quitando el cabello del rostro. Esto hay que eliminarlo, porque entonces estamos llevando el virus a nuestro rostro, ¿de acuerdo? Entonces es posible asegurar el cabello, ya sea con algunos ganchos, un gorro o algo, que dificulte, un poquito difícil, sí, pero podría hacerse estas medidas de higiene. Entonces, estas son algunas de las recomendaciones que tenemos a modo general. Entonces, es importante que nosotros entendamos que hay una diferencia entre lo que es aislamiento, cuarentena y distanciamiento social. Pasemos a la siguiente, por favor. Entonces, nosotros estamos en aislamiento. Normalmente lo que se busca cuando tanto en el aislamiento o la cuarentena es separar las personas contaminadas o las personas enfermas para evitar que haya un contagio. Entonces, cuando estamos en aislamiento, nosotros ahora mismo, por ejemplo, el toque de queda, lo que busca es aislar a las personas para que se enfermen, para evitar que se enfermen. Cuando se pone en cuarentena es aislar el virus para una persona que esté enferma hasta que supere la enfermedad. Y el distanciamiento social nos permite a nosotros movilizarnos de manera libremente, pero manteniendo una distancia segura. Entonces, a eso es que nosotros nos referimos. Tenemos que mantener siempre el distanciamiento para garantizar que no vamos a transmitir la enfermedad sin saber si estamos enfermos o no, o que otra persona nos la transmita a nosotros. Y es por eso que ustedes ven que se hace tanto énfasis en lo que es el distanciamiento social. Pasemos a la siguiente. Es algo importante que tenemos que tener claro. Independientemente de que se logre abrir las escuelas, que se eliminen los toques de queda, de que se haga apertura de toda la actividad económica y social de nuestro país, esto no quiere decir que el COVID ha acabado, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que tener siempre presente todos los estudios de investigación que se han realizado y así como anuncia la Organización Mundial de la Salud, nosotros en nuestras comunidades se espera que aproximadamente la enfermedad dure unos 2 años. O sea que estaremos 2 años padeciendo COVID como mínimo. Hay otros que dicen que posiblemente un poco más. Entonces,
es importante que esto quede claro. El hecho de que se logre la apertura de todo no quiere decir que la enfermedad ha terminado. Entonces debemos garantizar el mantener todas las medidas preventivas que sean necesarias para garantizar o procurar evitar la transmisión de la enfermedad y garantizar la salud de cada uno de nuestros estudiantes, de nuestros alumnos, de nuestros atletas, que al final de cuentas es lo más importante. Ahora bien, ¿qué podemos nosotros hacer para regresar a nuestro salón de baile? Dentro de eso que ya conocemos como la covidianidad, que esta sería la segunda fase. ¿Qué debemos hacer para lograr esto? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta, y una de las cosas que muy bien el profesor Pedro y las maestras que nos acompañaron estuvieron expresando, la importancia del baile. ¿Qué aporta el baile a la sociedad? Más que la economía per se, si queremos lograr una aprobación de un protocolo, tenemos que entender qué aporta el baile a la sociedad, qué aporta el baile a la comunidad. Y como muy bien expresaron ustedes, los aportes que hace el baile desde el punto de vista psicológico, el bienestar que le genera a las personas cuando bailan, la alegría de vivir, de expresarse físicamente, eso es importantísimo porque eso va a favor de lo que es mejorar el sistema inmunológico. Una persona deprimida, una persona triste, una persona enclaustrada, una persona sin acceso a su vida social, entonces es una persona que va a tener un déficit del sistema inmunológico y eso lo hace más propenso a enfermarse. Entonces, tenemos que entender que el baile va a ser un aporte para prevenir también la enfermedad. Una de las razones por las cuales se aperturaron las actividades deportivas es por eso, por el aporte que hacen a la sociedad como prevención de la transmisión de la enfermedad en mejora del sistema inmunológico. Entonces, aquí tenemos que ver el baile como una actividad física, así además de como una expresión cultural. Tenemos que ver el baile como una actividad física y los beneficios que va a aportar el baile dentro de la actividad física a la mejora del sistema inmunológico, a la mejora de la salud de los pueblos y a prevenir la enfermedad. Ya los aspectos psicológicos, ustedes muy bien lo expresaron. Yo no voy a entrar en muchos detalles de los beneficios del baile porque hablar de baile y danza delante de expertos de baile y danza sería una utopía de parte mía. Entonces no me quiero meter mucho en ese terreno, pero vamos a hablarlo para darle algunas bases para que ustedes entiendan la importancia del baile como actividad física. La Organización Mundial de la Salud habla que la actividad física es cualquier movimiento corporal en la que se utilicen los músculos esqueléticos que conlleva un gasto de energía. Y la Organización Mundial de la Salud habla de la actividad física como una estrategia para promover salud. Entonces, el baile encaja perfectamente dentro de esta definición. Entonces, con el baile no solamente hacemos una expresión cultural y un desahogo del pueblo, sino también con el baile estamos promoviendo salud, estamos promoviendo actividad física, estamos ayudando a que nuestro pueblo se enfermen menos. Entonces, este sería un buen principio para fundamentar el por qué es importante la apertura de las escuelas, el baile. ¿De acuerdo? Entonces, en esa actividad física hay muchas formas, ¿de acuerdo?, que nosotros podemos tener. Entonces, como ejercicio físico, buscamos un objetivo. Entonces, una diferencia de actividad física, porque, por ejemplo, planchar también es una actividad física, pero incluso el baile, como dijo el doctor Pinedo, se perfectamente encaja en todas las actividades deportivas, sobre todo aquellas donde se trabaja con ritmo. Entonces, el baile también no solamente es una actividad, también es un ejercicio físico, conlleva un entrenamiento, conlleva una preparación. Yo he visto algunas películas que llaman mucho la atención sobre la preparación que necesita una persona de danza, una persona de baile, con relación a un deportista, que no hay una diferencia real. Entonces,
tenemos que ver el baile desde este punto de vista del aporte que hace a nuestras comunidades para lograrlo. Entonces, ahora bien, ¿qué aportes hace el ejercicio? Entonces, pasemos a la siguiente, por favor. La siguiente también. Entonces, como podemos ver, el baile tiene muchos aportes a la salud. De hecho, la misma Organización Mundial de la Salud dice que las personas que no hacen actividad física, la inactividad física es el cuarto factor de riesgo. Y las personas que hacen programas de actividad física van a trabajar incidiendo principalmente en las personas cardiópatas. Como vimos anteriormente en las estadísticas, como le dijimos, la mayor mortalidad que existe con relación al COVID-19 están los cardiópatas, los hipertensos y las personas con diabetes. Entonces, a esas personas se les recomienda hacer actividad física. Ahora bien, una persona adulta que nunca ha hecho actividad física, le es muy difícil comenzar a hacerla ya después de adulto. Y se recomienda que la mejor forma para una persona introducirse en la actividad física es mediante la danza y el baile. ¿Por qué? Por las características psicoadictivas que tiene, de la euforia, la alegría que causa. Entonces, la mejor forma de incorporar a estas personas adultas, que son el principal factor de riesgo, entonces es a través del baile. O sea que ese es un gran aporte que el baile, que la danza puede hacer a contrarrestar lo que es la enfermedad del COVID-19. Pasemos a la siguiente, por favor. Entonces, como podemos ver, si con un buen programa de actividad física de baile adaptado a los grupos de edades, un buen descanso, una buena alimentación, podemos prevenir un sinnúmero de enfermedades. Pasemos a la siguiente, por favor. Entonces, aquí estamos viendo los beneficios que puede aportar un programa de actividad física, como sería en este caso el baile, a la salud de los pueblos, a la salud de las personas, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que mejora las enfermedades cardiovasculares, mejora las enfermedades endócrinas, como en el caso de la diabetes, mejora las enfermedades degenerativas, en el cáncer, el sistema musculoesquelético lo mejora, se ha demostrado que que disminuye el riesgo de desarrollar cáncer de mama, cáncer de colon en el hombre, ¿de acuerdo? Mejora la resistencia musculoesquelética, disminuye el deterioro de la musculatura de los envejecientes, mejora, o sea, los beneficios que podemos obtener a través de una actividad física, como en este caso el baile, son muchos. Entonces es importante recalcar el aporte que se va a hacer dentro de lo que es la danza y el baile. Entonces, pasemos a la siguiente, por favor. Entonces, ya aquí estuvimos viendo, esa diapositiva la tiene Pedro Julio, se la puede pasar sin ningún problema para que ustedes la tengan. Entonces, aquí estamos pues, también la siguiente, por favor. Simplemente lo que queremos es demostrarle los diferentes cambios y beneficios que hace la actividad física, el baile o los deportes en los diferentes órganos de nuestro sistema. Entonces, tanto de manera aguda, desde que yo comienzo, desde mi primera clase de baile, hasta cuando yo me hago un bailador profesional o un bailarín profesional, la siguiente, por favor, un bailarín profesional, los diferentes beneficios que va aportando esta actividad física, este ejercicio, esta danza, este baile a nuestro organismo. Entonces, como podemos ver, sí hay múltiples ejercicios, múltiples beneficios que la danza, el baile puede aportar a contrarrestar lo que es la enfermedad del COVID-19. Ahora bien, pasemos a la siguiente. Vamos a entrar al protocolo. ¿Cómo podemos hacer esto? Recuerden que estamos hablando de una enfermedad que se transmite de una persona a otra cuando respira, cuando habla, cuando tose, cuando estornuda, que cuando sale con más presión en estos dos últimos puede llegar un poquito más lejos. Por eso se habla de unos 2 metros. Entonces, aquí viene, este es el protocolo que el doctor Pinedo estuvo presentando, que hablamos de la
que se hizo en la Federación Dominicana de Medicina del Deporte. Entonces, hay 4 aspectos. La siguiente, por favor. El proceso. Lo primero aquí lo estamos presentando desde el punto de vista de medicina deportiva aplicada a los atletas de alto rendimiento. O sea, entonces, ¿qué quiere decir? Aquí está ese protocolo. Está la Federación Dominicana de Arte y Cultura, está la Asociación de Escuelas de Danza. Entonces, este es un protocolo que tienen que tener una persona que sea la que vele por que se cumplan las medidas que están establecidas en el protocolo que ustedes diseñen y que se apruebe. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes necesitan tener a alguien que esté supervisando la garantía, porque si una escuela se evidencia que en una escuela hubo una transmisión de COVID, en el caso de que logren la apertura de COVID, eso va a ocasionar que las cierren todas de nuevo. Hemos visto que eso ha pasado de nuevo en béisbol y en baloncesto en Estados Unidos, que cuando un atleta, un deportista sale infectado, lo que se cierra el equipo, se suspenden los juegos. Entonces, debemos evitar que eso suceda, porque eso implicaría retroceder. ¿De acuerdo? Entonces, otra cosa es que todas las personas antes de entrar a la escuela deben pasar por un proceso de evaluación médica, ¿de acuerdo? Entonces deben haber garantías de que todo el que vaya no presente los síntomas básicos, como es, por ejemplo, el caso de la fiebre. Y aquí viene entonces lo que sería el proceso de las diferentes fases para la reincorporación. Entonces, pasemos a la siguiente, por favor. Ya vimos entonces en el protocolo que está diseñado de la Federación de Medicina del Deporte, que es el que está aplicando, entonces ya incluye la forma de transmisión, las medidas sanitarias básicas que ya se las mencioné, ¿de acuerdo? Y entonces vamos a hablar, también habla entonces que son las 3 fases de incorporación. En el deporte se ha dividido en 3 fases de incorporación. Al final yo le daré algunas recomendaciones de algunas asociaciones internacionales, sobre todo en España, lo que han hecho para ellos lograr la apertura de sus escuelas de baile. Entonces, aquí tenemos las medidas de prevención, como ya hablamos, el lavado de las manos, medidas higiénicas respiratorias básicas, como el cubrirse con el dorso del codo o con pañuelos desechables, o sea, estamos hablando como servilletas que se puedan descartar inmediatamente, no de tela, porque la tela normalmente nosotros lo que hacemos es la cogemos y la guardamos, el pañuelo de tela. Tiene que ser servilletas que inmediatamente estornude o tosa, se cubra y pueda descartarla inmediatamente. Se aconseja incluso preferible quemarla, y el distanciamiento social. Básicamente son las medidas que se recomiendan. Pase a la siguiente, por favor. La siguiente. Entonces, hay unas recomendaciones generales, como todos sabemos, por ejemplo, evitar el contacto físico con tus compañeros. Por ejemplo, cuando se saluda, fíjense que estamos saludando con los puños. Hay otros que recomiendan, por ejemplo, hacer la reverencia, como normalmente utilizan los orientales, ¿de acuerdo? No se recomienda saludar con el codo. Hay muchas personas que saludan con el codo, pero no se recomienda, porque cuando yo saludo con el codo, tengo que aproximarme mucho a la persona. Se recomienda con el puño, porque yo agarro con las palmas de las manos. Entonces se recomienda con el puño porque garantiza la distancia entre las personas. Entonces, cada persona que vaya a la escuela debe ir con su propia botellita de agua. ¿De acuerdo? No se puede compartir agua, no se comparten utensilios, no se comparte nada. ¿De acuerdo? Deben tener su propia toalla. Entonces, preferiblemente, si es posible, utilizar espacios abiertos para las actividades que se va a realizar. Si se va a manipular o se va a utilizar cualquier área en común, cualquier implemento, debe ser desinfectado previamente. Se debe limpiar los salones antes y después de cada actividad, y no se recomienda en el deporte, no se recomienda el uso de guantes. Con relación a baile y danza, ya ahí dependería mucho. Hay algunos bailes que usan guantes, hay otros no, pero recuerden que aquí estamos hablando guantes desechables, ¿de acuerdo? Entonces, esos guantes desechables no se recomienda porque se suda mucho y tienden a resbalarse, por eso es que no se recomienda. Con relación al uso de la mascarilla,
en baile y danza se considera obligatorio el uso de la mascarilla. La siguiente, por favor. La siguiente. Entonces, pasa a la siguiente ya. ¿Está bien? Entonces, aquí lo que les estamos presentando es cómo se ha clasificado los deportes por riesgo de transmisión acorde a las características de cada disciplina, de cómo se desarrolla cada disciplina. No vamos a entrar en detalle en leyendo cada una de las disciplinas, pero ustedes la pueden tener ahí perfectamente, pero vamos a avanzar un poquito. Y en la siguiente podemos ver, por favor, que los deportes de contacto, los deportes que ameritan una aproximación de los atletas, están clasificados como en la cuarta categoría, los de mayor riesgo. Y en este grupo es donde entraría baile y danza, donde entrarían las escuelas de danza, porque por las características propias de los bailes, en aquellos casos que son bailes en pareja o en grupo, ameritan mucha aproximación de cada una de las personas, entonces se rompería lo que es el distanciamiento social. Entonces, por eso está en la cuarta, en de mayor riesgo, en el cuarto grupo, el grupo de mayor riesgo, por esas características. Entonces, la recomendación que hace el protocolo es ir incorporando según grupos de disciplinas deportivas, según el factor de riesgo que cada una de ellas implica, irlas incorporando en esta medida. O en segunda condición o segunda característica sería que estos deportes que ameritan una aproximación de los atletas comiencen los entrenamientos individualizados, que sería la recomendación que se haría para el caso de danza. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nosotros qué recomendamos? Entonces, recuerden que tenemos que conseguir esa persona que nos va a servir de enlace entre en este caso está diseñado para el Comité Olímpico Dominicano y la Federación, pero en el caso de ustedes, esta persona que les sirva de enlace entre la Federación y la Asociación, que es la persona que va a ayudar a garantizar este cumplimiento. Entonces, pasemos a la siguiente. Entonces, en la siguiente vemos cómo el protocolo plantea cómo será esa incorporación. Es una incorporación gradual. Hay varias. ¿Por qué es importante la espaciosidad de los tiempos, la separación de los tiempos y la gradualidad de la incorporación? Porque, como bien han dicho ustedes, tienen 7 meses que muchos quizás no han tenido la disciplina de mantener un entrenamiento en sus casas. Pero entonces, la idea es que lo primero es ir haciendo lo que serían las preparaciones individuales. Ya la profesora Soraya estuvo mencionando que muchos han estado trabajando de manera virtual. ¿De acuerdo? Pero como bien dijo ella que tampoco es lo mismo. Pero la intensidad del trabajo no sería lo mismo. Si se logra esta incorporación, debemos tratar de que se mantenga ese trabajo individual. ¿De acuerdo? Entonces, esto es una fase de adaptación para lo que sería la reapertura o la entrada a las nuevas escuelas. Entonces, lo ideal es trabajar individual siempre, es lo que se recomienda, y poco a poco se pueden ir trabajando lo que es el alto rendimiento. Recuerden que este protocolo fue diseñado para atletas de alto rendimiento y ese es el enfoque que tiene, pero estamos tratando de adaptarlo a lo que serían las escuelas de baile y danza, de acuerdo con las características propias que tenemos en nuestras escuelas. La siguiente, por favor. Entonces, aquí sí están las recomendaciones propias que en sentido general se están haciendo para las escuelas de baile y danza. Entonces, son algunas de las cosas que entiendo que son importantes para la incorporación al protocolo. Entonces, lo primero es que las escuelas deben hacer una limpieza, 7 meses cerrados, deben hacer una limpieza total y una desinfección de todos sus espacios. Entonces, esta limpieza y desinfección debe hacerse permanentemente. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir con esto? O sea, al abrir en la mañana, primero hacer una grande hora, como si sabemos que ustedes lo van a hacer, pero al abrir en la mañana deben desinfectarse
Y en medio de cada clase, debe incorporar que en medio de cada clase se van a desinfectar los salones de clase. Entre una clase y otra, recuerden que las partículas se quedan en los lugares donde caen. Entonces, un niño, un bailarín, puede en un momento, por cualquier acción, caer al suelo, tocar sus manos en el suelo y entonces puede tocar la cara. Entonces, es importante que entre cada clase las áreas sean desinfectadas. Se debe colocar alfombras a la entrada de la escuela con solución desinfectante. Yo sé que ustedes han visto en muchos espacios estas alfombras donde las personas se limpian los pies y pueden colocar, dependiendo del tipo de suelo que ustedes tengan en sus escuelas, después otra alfombra para que se sequen los pies, para que no vayan con los pies húmedos al área de baile. ¿De acuerdo? Entonces, cuando después que los niños desinfecten o los bailarines desinfecten sus zapatos con los que vienen de la calle, entonces ahí mismo deben quitárselos y colocarlos en una funda y guardarlos en su mochila. Para que cuando caminen dentro de la escuela, cualquier del virus que no haya sido eliminado en la alfombra, porque eliminamos la suela, pero no todas las superficies del calzado, para evitar que entre el virus a la escuela. Se quitan, lo guardan en una bolsa que esté limpia y lo guardan en su mochila. Si necesitan un calzado para bailar, entonces ya ese calzado será exclusivo para usarlo dentro del salón de baile. Se puede bailar calcetín, ustedes saben de eso mejor que yo, ¿de acuerdo? El uso de la mascarilla será obligatorio siempre por todos. En las escuelas de baile, en el deporte no siempre se usa mascarilla dependiendo la actividad que se esté realizando, pero en las escuelas de baile todas las recomendaciones dicen que se deben usar siempre las mascarillas en todo momento, tanto los bailarines como los profesores. ¿De acuerdo? Entonces, pasemos a la siguiente. Por ejemplo, el alumno debe venir con la ropa con la que él va a bailar, porque con esto lo que se está evitando, y eso también se recomienda en el deporte, con esto lo que se está evitando es el uso de los vestidores, de los camerinos, que son siempre espacios muy pequeños, muy cerrados, y se pueden convertir en focos de infección. Entonces, para evitar que se usen los camerinos, se recomienda que preferiblemente vengan con la ropa con la que van a bailar. ¿De acuerdo? Recuerden que vamos a mantener un distanciamiento social. Ya hablamos que si utiliza algún calzado, se lo va a colocar solamente dentro de la escuela al momento que vaya a bailar y se lo quitará y lo cambiará por el que trajo de la calle. Entonces, todos los utensilios que cada uno utilice deben ser personales. Nadie puede estar intercambiando ningún tipo de utensilio, ni las toallas para secarse el sudor, ni las botellas de agua, no deben utilizarlas, ¿de acuerdo? Reiteramos que el uso de la mascarilla es obligatorio. Se recomienda, también se permite el baile de contacto. Aquí, este es el punto más conflictivo que se tiene con relación a las escuelas de baile. Pasa a la siguiente, por favor. Es el contacto entre las personas. Se supone que no debe haber contacto entre personas. Si van a bailar parejas, deberían ser parejas que vivan juntas, que convivan juntas, bajo un mismo techo, para evitar, porque como ya tienen su vida social juntos, entonces que cuando ellos bailen, que bailen entre ellos. Se recomienda evitar el intercambio de pareja. No se recomienda cambiar de parejas, porque puede transmitir. Recuerden que el 80% de las personas infectadas no presenta síntomas. Entonces, no sabemos quién puede dentro de ese grupo estar infectado. Se recomienda que los bailes sean siempre individuales y debe haber una distancia mínima de 1.5 metros entre una persona y otra. O sea, lo que se recomienda es hacer un espacio aproximadamente de 2.5 metros, que es en el área en que cada bailador o bailarín se va a desenvolver para hacer la ejecución de todas sus tareas o actividades, ¿de acuerdo? Entonces, la cantidad de personas que van a ver
en una escuela no se va a determinar por la escuela, se debe determinar por el salón. O sea, dependiendo del tamaño del salón, es que va a permitir la cantidad de alumnos por clase. Siempre manteniendo estas distancias que son las que se recomiendan y nunca pasando de 20 personas por clase. ¿De acuerdo? Nunca debe pasar de 20 personas por clase porque ya entonces estaríamos, aún respetándose la distancia, no debe pasar de 20 personas porque entonces estaríamos produciendo un aglomeramiento de personas. También se recomienda que el profesor entre cada clase se cambie la camiseta que esté utilizando para bailar, para dar las clases, y que siempre debe utilizar su mascarilla y que siempre deben mantener el distanciamiento social. Se procura que la ropa siempre sea ropa de ese día. Saben que, por ejemplo, en algunos sitios tienden a utilizar la misma ropa, entonces que la ropa sea ropa limpia. Los profesores se deben cambiar su ropa. Todo el mundo debe utilizar gel, desinfectarse las manos con gel antes, durante y después de cada baile. Ese lavado, ahí tenemos que hacer mucho énfasis en el lavado de las manos y en el uso de la mascarilla. Recuerden que las mascarillas que se deben utilizar no deben ser las mascarillas que tienen válvulas, porque esas mascarillas con válvulas no permiten que la persona que la está utilizando entre partículas a él, pero las que él elimina sí salen a su entorno. Entonces deben ser celosos de que no sean mascarillas con válvulas, ¿de acuerdo? Entonces, al final, los familiares no pueden entrar a los salones. Si es obligatorio que esté un familiar, que espere, hay que diseñar un área de espera si no la tienen, que es donde la persona va a esperar o fuera al aire libre para evitar que se aglomeren también los padres o los acompañantes de los niños, que esperen un área específica diseñada para ello. Es bueno que entre cada clase se ventilen los salones para que se pueda arear y disminuir la concentración de partículas que puedan haber en ese entorno y que, como dije anteriormente, se desinfecte para evitar que de un grupo a otro la transmisión cruzada. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, estas son algunas de las recomendaciones. Aquí, la siguiente, por favor. Aquí podemos ver cómo se logra marcar o delimitar las áreas en las cuales cada uno de los participantes estará trabajando y se debe garantizar que mantengan su espacio y su distancia. Esto ayuda, el delimitar los espacios en el suelo ayuda a garantizar o a minimizar las posibilidades de que se acorte esa distancia. Entonces, es importante que todos y cada uno de nosotros siempre mantengamos el distanciamiento y recordando siempre que cuando se baile en pareja, que sean preferiblemente parejas que tengan vida social en conjunto, que vivan en la misma casa, que sean pareja, lo que sea, ¿de acuerdo? Que ya en su vida social también estén juntos. Entonces, aquí está la siguiente. Es todo por ahora. En cualquier cosa, muchísimas gracias. Y estoy a su entera disposición y abierto a cualquier pregunta que quieran hacer. Bueno, vamos a darle la gracia al doctor Elías Pérez. Usted hizo un gran esfuerzo, doctor, de verdad, estamos muy agradecidos. El llevar ese código del deporte de alto rendimiento, intentar llevarlo al área de danza y edificarlo también, la verdad que lo agradecemos. Estamos en la fase de preguntas. Si hay una pregunta, si hay alguna inquietud, por favor, la hacemos. Nosotros queremos decir que en la reunión tenemos maestros de diferentes partes del país que se han integrado a la actividad. Por ejemplo, está la maestra Susana Fortuna de Santiago. Bienvenida, maestra, de Santiago de los Caballeros. Nos está acompañando Marilí y Dilia Mieses por ahí. Por ahí anda Marilí también.
Y bueno, hay la profesora Sara Esteva del Ballet Concierto Dominicano, nos ha estado acompañando. Bueno, y estamos muy agradecidos de verdad. Soraya tenía una pregunta. Ustedes saben que por aquí, si usan el chat sería excelente, porque por aquí no es tan fácil ver. Soraya y luego Mónica. Sí, gracias. Para nosotros ha sido, bueno, de mucha ayuda, de mucha claridad la intervención de nuestro querido doctor Pérez, Elías Pérez. Yo tengo varias preguntas, las voy a hacer con Lila para que por favor me la conteste. Una es, tenemos claro que tenemos que usar las mascarillas, eso es indispensable, pero yo quiero saber, por un asunto de tomar conciencia, si una persona no tiene mascarilla y estornuda o habla en el aire, ¿qué tiempo antes de caerse toma? A ver si tienen esa información. Otra pregunta es, los niños, porque nosotros en las escuelas, al menos que no sean niveles muy altos, no tienen contacto, sobre todo en el ballet. En danza contemporánea más, pero no es la característica normal en los niveles básicos iniciales que tenemos las escuelas, su mayor población. Entonces, esos niños de 5 años o menos de 5 años, se dice que no deben usar mascarilla y quiero saber eso con claridad. Otra pregunta es, regularmente yo tengo un salón que tiene muchas ventanas y no tenemos aire acondicionado, sino que dejamos las ventanas abiertas para que circule el aire, ¿no? Pero también, como somos un país muy caluroso, tenemos abanicos. ¿Podemos utilizar los abanicos o tenemos que dejar de utilizarlos? Porque los abanicos las propagan y mueven el aire. Entonces quisiera saber si se debe o no usar los abanicos. Esas son mis 3 preguntas. Los abanicos, la duración del virus en el aire y los niños de 5 años o menos de 5 años. El doctor Elías, anote para que responda en un solo bloque. Mónica. Micrófono, Mónica. Gracias. Excelente. Sí, ya abrí. Muchas gracias. Excelente, señor Pérez, por su exposición y ayuda. Después me gustaría compartirle también, cuando terminemos con sus anotaciones, nuestro protocolo, pues compartirlo en otra sección con usted. Mi pregunta específica es, en un momento al principio usted habló de que tienen que asegurarse de que alguien esté como vigilando que estas medidas se cumplen. Entonces, mi pregunta es, cuando usted se refiere a eso, ¿es alguien interno de la escuela o es alguien de una institución que rige el cumplimiento de esto? ¿A qué usted se refería ahí? Bien. ¿Alguien más tiene preguntas para que el doctor le pueda contestar todo como en bloque y así nos edificamos todos? Si no hay más preguntas, doctor Elías. Ok, entonces, preguntas que me hizo. No se oye. No veo al doctor Elías. Cuidado si el internet lo sacó, ¿eh? Ok, ahora sí. Ok, entonces, con relación al uso de los abanicos, como bien dijo la maestra Soraya, realmente lo que se recomiendan son los abanicos de pared, pero si ustedes tienen buena ventilación, yo les aconsejaría no utilizar los abanicos. Si tienen abanico de techo,
Los abanicos de techo crean mucha turbulencia. En los programas de enfermedades respiratorias no se aconsejan los abanicos de techo porque crean mucha turbulencia. Ahora bien, lo que se aconseja en el manejo de enfermedades respiratorias es crear un flujo de aire en una dirección donde se contaminen menos las personas. ¿Qué quiero decir esto? Por ejemplo, el flujo de aire usted puede poner los abanicos de pared de un solo lado y mantenerlos fijos, no moviéndose, mantenerlos fijos para que saquen el aire hacia la ventana. Ahí se llevarían las partículas fuera del salón de clase. Normalmente son las recomendaciones que se hacen, pero aunque el flujo del aire es una de las recomendaciones, pero eso va a depender también mucho de cómo corra el aire dentro de su salón. Normalmente lo que se hace es una evaluación de flujo de aire dentro del salón y lo que hace es que se potencialice ese flujo de aire para ver hacia dónde sale, para evitar que se concentren partículas. Porque recuerden algo también, todas las enfermedades van a depender de diferentes factores. Uno de ellos es la susceptibilidad de la persona que recibe el virus, pero otra también va a depender del nivel de concentración de partículas que entra esa persona. Entonces, lo que se podría buscar con el flujo del aire es disminuir la concentración de partículas en el aire para evitar que una persona que sea más o menos susceptible que otra se pueda contagiar. Entonces, no sé si más o menos con eso responde esa pregunta. Es difícil decirle, los de techo sí están contraindicados porque crea mucha turbulencia. El que cae al suelo vuelve y lo levanta y mantiene ese aire circulando. Por eso se recomiendan los de pared, en el caso de que se utilicen. ¿De acuerdo? Entonces, con relación al tiempo que duran las partículas en el aire, todavía no está bien definido. Se dice que son tiempos breves. Habla de minutos a pocas horas que puede durar. Como dije anteriormente, también esto va a depender de ese mismo flujo de aire para que pueda transmitirse a otras personas. Recuerden el ejemplo que le hablé de ciclismo. Por eso es tan importante el distanciamiento. Si el aire fluye con mucha corriente, lo puede llevar mucho más rápido hacia otros espacios donde pueda contaminarse a las personas. Entonces, por eso es que el uso de los abanicos todavía no está muy claro, porque se lo quita al que lo tiene enfrente, pero puede llevárselo al que está al lado. Entonces, todavía las investigaciones no han aclarado bien, pero el uso de los abanicos se lo recomiendo con relación a disminuir los niveles de concentración. Y con el tiempo en el aire, como dije anteriormente, son partículas pesadas que caen rápidamente al suelo. Realmente no duran mucho. No hay un tiempo estimado, a pocos minutos a pocas horas. Es lo que se dice que dura. Y eso va a variar también con la concentración de las salivas. O sea, hay salivas que son pequeñas, salivas que son grandes y caen más rápido. ¿De acuerdo? La tercera, con relación al uso de la mascarilla en niños, sí es muy cierto que con los niños no se recomienda el uso de la mascarilla. Incluso, como dijimos anteriormente, el baile se puede caracterizar como un deporte dependiendo de la intensidad, incluso en los adultos, en los atletas de alto rendimiento. No se les recomienda la mascarilla, pero sí entonces el distanciamiento social. ¿De acuerdo? Entonces, ahí, por eso es que es importante que con esto respondo la pregunta, la última pregunta que me hicieron. Por eso es importante que cada escuela, además porque el profesor, cuando está dando su clase, se encierra mucho. Se lo digo porque yo soy maestro de la universidad. Uno se encierra mucho en su clase y uno se limita a lo que quiere lograr, el objetivo de esa clase. Entonces es importante que la escuela tenga alguien que esté siempre vigilante a que se cumplan estas medidas. Y también, ¿por qué no? La federación, pero ya eso es un poquito más complejo. Siempre es bueno que la escuela tenga a alguien que esté vigilante en el cumplimiento de las normas de higiene, las normas de distanciamiento social. Creo que con esto contesté las 4 preguntas que me hicieron
Si hay alguna otra pregunta más, todavía seguimos a su entera disposición. Doctor, en el chat hay dos preguntas. Hay una, que ¿cuál es la situación de la transmisión del COVID en los aerosoles? Y otra, los espacios con aire acondicionado, si se recomiendan, entiendo que quieren preguntar. Okay, bueno, me imagino que la pregunta en los aerosoles se refiere al precisamente que eso es lo que se llama el aerosol, es la forma en que sale la saliva de nuestra boca. Se manifiesta como forma de aerosol y se dispersa en el aire. Entonces, no sé si a eso es que se refiere. Entonces, es básicamente lo que está relacionado con el tiempo de duración. No sé si sería eso o sería si algún aerosol para desinfectar, pero recuerden que los desinfectantes en aerosol se utilizan para desinfectar superficies. Todavía no se ha identificado un aerosol que podamos dispersarlo en el aire que elimine las partículas. Los aerosoles que conocemos son para limpiar superficies que estén contaminadas. O sea, le estoy contestando la pregunta de las diferentes posibles formas que pudo haber sido formulada con el objetivo. Con relación a los aire acondicionados, no se recomiendan mucho los aire acondicionados. Yo no hay, los estudios no dicen que no estén, porque los aire acondicionados, el problema de los aire acondicionados es que crean un flujo pero mantienen un aire frío. Ese aire frío mantiene el espacio cerrado y son una de las condiciones propicias para que se conserve el bacilo, pero no hay contraindicación ahora mismo del aire acondicionado. Lo que sí, en el manejo de enfermedades respiratorias se recomienda que los espacios cerrados con aire acondicionado deban ser aire acondicionados que requieran un recambio de aire cada cierto tiempo. Como ustedes saben, los aire acondicionados cogen el aire de la habitación o del entorno que ya lo ha enfriado y vuelve otra vez y lo vierte sobre el espacio. Entonces, ese es el problema con los aire acondicionados. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Necesitamos aire acondicionados que cada cierto tiempo, lo que se llama recambio es que el aire que él toma de la habitación lo saque fuera y entre aire limpio nuevo. Entonces, esa es la recomendación en el manejo de enfermedades respiratorias con relación a los aire acondicionados. Ninguno de los aire acondicionados que normalmente nosotros instalamos en nuestras casas, en nuestros salones, tienen recambio de aire. Todos los aire acondicionados que tenemos son aire acondicionados de circuito cerrado. Entonces, ¿qué recomendación tiene? Si lo van a utilizar, entonces dejen el aire acondicionado encendido, pero abran el salón. ¿Qué hace esto? Que el aire que entra al salón sea aire nuevo, entonces ese es el recambio que va a hacer el aire acondicionado. Entre cada clase, además de desinfectarla, también abrirla, dejando el aire acondicionado limpio para que se produzca el recambio de aire y se pueda limpiar, porque si lo apagan, se quedan las partículas dentro del aire acondicionado y cuando lo vuelvan a encender, entonces esas partículas que están dentro van a ser vertidas dentro del salón. Bueno, una última pregunta, doctor, y con esto pasamos a Senia para la despedida. Precisamente la pregunta es de Senia sobre la duración, o sea, si hay algún tiempo apropiado para la duración de una clase. La profesora Senia plantea que por lo regular las clases tienen un tiempo de duración de 1 hora, ¿por dónde anda Senia? 1 hora, hora 30, y algunas clases duran 2 horas y hasta 3. ¿Qué tiempo usted recomienda? Mira. Y con esa pregunta cerramos. Ok, el tiempo de la duración de la clase, eso no importa. Eso es igual que un entrenamiento. Eso va a depender del nivel de preparación que tenga cada uno de sus bailarines, el nivel de preparación o como usted haya programado la clase. Con relación a la transmisión de la enfermedad, el tiempo que dure la clase no importa. Y eso estará de acuerdo al plan de trabajo que ustedes tengan. Ahora bien, lo importante sería qué tiempo se necesita aireado el salón entre una clase y otra para evitar el contagio de la enfermedad. Ahí sería importante. Y se está hablando,
En promedio se habla unos 15, 20 minutos. Debe quedar abierto el salón, aireándose, con el aire encendido, con los abanicos encendidos, para que las partículas se remuevan, entonces pueda entrarse a la otra clase. Entonces, ahí sí es importante el tiempo entre una clase y otra, para evitar que las partículas que hayan quedado de la clase anterior no sean transmitidas al nuevo grupo que va entrando. Pero el tiempo que dura la clase, no, eso va a depender de cada uno de sus bailarines o del profesor, como lo haya diseñado. No hay ningún problema con relación a la transmisión del COVID, con relación al tiempo de duración en una actividad física X. ¿Es cuánto? Bueno, doctor, nosotros estamos sumamente agradecidos. Senia Rodríguez, le cedimos el turno a Senia para que despida este encuentro tan interesante de hoy. Nosotros tenemos la presentación del doctor Elías, se la vamos a hacer llegar y le vamos a hacer llegar el video de la conferencia completa para que ustedes lo tengan y le puedan sacar provecho. Y también nos reitera. Ajá. Que también le podemos hacer llegar a través del correo electrónico, te lo puede enviar, el protocolo que hizo la Federación de Medicina Deportiva para que también lo puedan utilizar como consulta. Por favor, gracias. Perfecto. Bueno, pues Senia Rodríguez cierra, la profesora Senia Rodríguez, cierra este conversatorio tan interesante de la noche. Bueno, pues buenas noches. Yo estoy muy feliz de verdad de estar aquí, de tener tanta gente linda y querida. Y cuando uno hace mención de algunas, por ende tiene que omitir a otras, pero no quiero dejar de mencionar a la maestra Norma García, que se encuentra aquí, a Dilia Mieses, Belkis Sandoval, Juan José Pita, Cassandra Rosó, Reyes Mur, Sara Esteban, Mónica Desprader, Soraya Gallardo, Ana Karina Cuello, o sea, son Susana Fortuna, son gente muy influyente en la danza, además de las madres que tenemos aquí y personas interesadas en este quehacer cultural. De verdad estamos muy felices, reitero, de estar aquí, de estar presente en este tan necesario e importante taller, protocolo para la reapertura de las escuelas de danza. En nombre de la Fundación Teatro Popular Danzante, legado para este país de la maestra Nereida Rodríguez, le damos las gracias a Pedro Julio Quesada, presidente de la Federación Dominicana de Arte y Cultura, por haber atendido nuestro llamado, escucharnos de una manera solidaria, teniendo como resultado este encuentro, que nos ha favorecido a todos, pues los doctores Elías Pérez y Milton Pineda, de cara a la crisis sanitaria causada a nivel mundial por el COVID-19, nos han hecho un gran aporte que será de provecho para nuestro sector. Nosotros siempre hemos considerado que los bailarines también son atletas de alto rendimiento y con toda la información recibida de primera mano por estos especialistas que brindan servicio en los deportes, podremos manejarnos con las recomendaciones del lugar. Reiteramos nuestro agradecimiento a los doctores Fedoarco y a Pedro Julio, quien solo me preguntó, ¿tú me permites hacernos ecos de tu inquietud con relación a este tema? Porque no lo habíamos visto desde tu perspectiva. Las escuelas de danza han sido un sector muy golpeado. No ha recibido el apoyo del Estado Dominicano y necesitamos reactivar la economía de una manera confiable para poder subsistir y continuar brindando servicios en las diferentes disciplinas, por los beneficios que la danza ofrece a nivel físico, emocional y espiritual a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, y de alguna manera poder ir compensando poco a poco el gran impacto económico que hemos sufrido, pues sabemos de varias escuelas que lamentablemente han tenido que cerrar sus puertas. Esta noche queda demostrado que juntos hacemos la diferencia y que contigo en la cultura somos más. Muchísimas gracias. Si ustedes me permiten, yo quiero que le demos un aplauso a Elías Pérez por lo que ha hecho por nosotros esta noche. Elías, muchísimas gracias, Elías. La Federación Dominicana de Arte y Cultura está a su disposición. Pasen buenas noches.